nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto, los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Hola, buenas noches. Qué gusto que Dios nos permite volvernos a encontrar hoy día 9 de junio del año 2025 en nuestro espacio virtual de clases de Biblia para continuar con el apasionante estudio del libro del Apocalipsis, el último de los libros de los 73 libros que conforman la Sagrada Escritura y que nos trae apasionados, interesados y que necesitamos que Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo se manifiesten entre nosotros como todas las clases y nos ayuden a entender mejor todo lo que en este libro se expone. Por lo tanto, vamos a comenzar como es debido, como todas las sesiones, a darle alabanza y gloria a Dios Padre, y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Invocamos también a la Santísima Virgen María y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo,
don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestra intención particular de esta noche es el abrazarnos unos a otros, el felicitarnos unos a otros porque somos integrantes de la única y santa Iglesia Cristiana Católica, esa que Jesús de Nazaret fundó y que el día de ayer tuvimos nuestra gran celebración del envío del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y que como consecuencia de esto se dio el nacimiento oficial de nuestra Santa Iglesia. Espero que hayas tenido oportunidad tú de participar, de ir a tu parroquia o al lugar en que acostumbras darle culto a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret y que hayas tenido una grata experiencia. Déjame decirte que este salmo con que abrimos la sesión ahora lo volvimos a repetir de la clase de la sesión pasada porque encierra una belleza impactante en la forma en que un humano tiene confianza y fe en Jesús y en Dios. Aquí no nos cita exprofesamente a Jesús y tiene su razón de ser. Recordemos que los salmos se escribieron más o menos entre 1500 y 1000 años antes de que viniera Jesús a este mundo. Aunque en algunos de ellos se perfila su arribo mesiánico futuro, en este caso, pues lo que estamos viendo es una confianza absoluta en Dios Padre, en Yahvé Dios para aquellos tiempos, para los judíos de aquellos tiempos. Y esto sigue siendo vigente para todos nosotros, porque si tú quieres tener fe, si tú deseas tener fe, si tú haces todo lo posible por tener fe, obviamente lo primero que necesitas es un conocimiento sobre la persona de Jesús. Perdóname, disculpa, nadie ama lo que no conoce. Eso dice la sabiduría popular y es muy cierta. Tú no puedes tener una fe a prueba de todo amenaza, a prueba de cualquier situación, si no conoces a Jesús y a través de él, si no conoces a Dios Padre, si no conoces el reino de Dios que vino a proclamar Jesús en el tiempo de su mesianidad, en el tiempo de su ministerio público, perdón, aquí en los casi 3 años de su ministerio público. Y todo esto, pues ayer encuentra la culminación y ayer celebramos precisamente lo que según los exégetas sucedió en aquellos tiempos el domingo 28 de mayo del año 30, a partir de las 9 de la mañana, en el cenáculo donde, fíjate, a lo mejor lo reflexionaron en tu parroquia, pero si no, no está por demás el decirlo. Estaban todos los apóstoles y muchos de los discípulos de las santas mujeres e incluso la Virgen María acompañando a todos ellos, y estaban encerrados a piedra y lodo, como decimos coloquialmente, por temor a los judíos, por temor a que fueran víctimas. Caray, si habían hecho añicos a Jesús de Nazaret, era obvio que tuvieran miedo de los riesgos que corrían. Y por esa razón estaban en el cenáculo encerraditos, estaban ahí dándose fe unos a otros, apoyándose unos a otros, pero tenía que suceder que como siempre Jesús
cumple lo que ofrece, igual que Dios Padre cumple cualquier promesa que hace. Y entonces, cuando Jesús de Nazaret, poco antes del momento de su ascensión gloriosa, les dijo que esperaran al Espíritu Santo que iba a ser enviado, pues ellos, pudiéramos pensar, aceptaron lo que les dijo, pero pues no tenían la certeza, no tenían la contundencia de que así iba a ser. Y pues gracias a la promesa de Jesús, él una vez que ascendió al cielo, que fue glorificado por su Padre, que lo sentó a su diestra y que como parte de las primicias le entrega mayor cantidad de Espíritu Santo, Jesús, en su calidad de Mesías humano, que ya esté en el cielo, le pide que ese Espíritu Santo lo derrame sobre los apóstoles. Y entonces es ese día, ese momento, cuando en primer lugar el Espíritu Santo desciende con la fuerza de lo alto y llega a posarse sobre las cabezas de todos los que estaban ahí reunidos en una forma como de lenguas de fuego que sobre sus cabezas estaban, pero ese era el signo visible, el signo externo, pero lo que estaba sucediendo es que el Espíritu Santo los estaba transformando totalmente, y de esos humanos temerosos y con miedo, con pánico, ¿por qué no decirlo? Los transforma totalmente y les inyecta la valentía, el arrojo, el valor, la contundencia, el conocimiento, la fortaleza y sobre todo la iniciativa de dar testimonio del resucitado. Por lo tanto, si tú tuviste ocasión de reflexionar en el libro de Hechos de los Apóstoles que se estuvo leyendo en todo este tiempo de la Pascua, el culmen de este Hechos de los Apóstoles, que coincide obviamente con lo que ayer celebramos, es el capítulo segundo, los versículos 32 y 33, que me voy a permitir leértelos porque son hermosos y resumen en unas cuantas palabras lo que ayer vivimos con gran alegría. Dice así en el versículo 32: Dios resucitó a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. Y entonces nos cita la Sagrada Escritura que más o menos a las 9 de la mañana se dio esta ráfaga de viento, este ruaj, que llamó la atención de todos los que estaban en la cosmopolita Jerusalén. Recordemos que dentro de las tradiciones judías estaban celebrando ellos la fiesta de la cosecha, esa fiesta que se celebra 50 días después de la siega, otra de sus grandes celebraciones. Y aquí es una diosidencia, no coincidencia, es una diosidencia que para nosotros cristianos católicos simboliza Pentecostés, esa cosecha de toda la obra de Jesús en este mundo y del nacimiento de la Iglesia Cristiana Católica, y desde ese momento, por los siglos de los siglos, su permanencia y vigencia en todo el mundo, o casi en todo el mundo. Bueno, pues esto, hay otro fenómeno interesante, muy interesante, que viene a la par de esto. Te recuerdo, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, el momento en que la soberbia humana tuvo el mayor castigo posible fue
en ese episodio en que nos cita la Escritura que los hombres estaban deseosos de llegar al cielo y de construir una torre que les permitiera llegar al mismo como humanos, y que Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, castigando la soberbia sin límites de estos constructores, fue cuando se cita el fenómeno de la Torre de Babel. Babel significa no un lugar físico, no un nombre de ese monumento, que así con el paso del tiempo lo conocemos popularmente. Lo que significa en la teología es que Dios Padre, por el orgullo y por el orgullo y la soberbia sin límites de todos los humanos, confunde las lenguas y les impide a los que participaban en la construcción de esta obra el entenderse y el continuar con su sueño. Y por lo tanto, pues esa torre queda inconclusa y queda como una prueba fehaciente de que Dios castiga la soberbia y su sabiduría es infinita sobre cualquier conocimiento humano. Y entonces, ¿qué relación tiene eso con lo que ayer vivimos? Si no lo escuchaste, ayer vivimos en Pentecostés la antítesis de lo que significa la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque en la narración de la primera lectura de la liturgia de ayer, de la Eucaristía de ayer, se cita que por las fiestas en Jerusalén de la cosecha estaba atiborrado de turistas, estaba atiborrado de simpatizantes de los judíos, lo que se le conoce como prosélitos, pero también había mucha gente de origen gentil. Recordemos que gentil quiere decir aquel que no era judío, aquel que no estaba circuncidado. Entonces, estos gentiles, pudiéramos decir, ahí entraban en esa denominación paganos y muchos otros más. Y entonces todos estaban ahí al escuchar esa ráfaga impetuosa de viento que sopló en una manera contundente en esa mañana, pues obvio, llama la atención, se acercan al cenáculo donde se originó este evento, y es ahí donde Pedro, la roca sobre la que se asienta la iglesia cristiana católica, entonces con una desplante de arrojo y de contundencia se dirige a toda la multitud y les hace ver con las palabras que te cité ahorita la nueva era que se inauguraba ese día gracias al envío del Espíritu Santo prometido, que por petición de Jesús en su característica ya de Mesías, de Cristo, Señor nuestro, en el cielo, como humano, le pide a su Padre que le envíe para que le dé conocimiento, que le dé fortaleza, que les dé dones a sus apóstoles y a muchísimos de sus discípulos seguidores. Entonces, hay algo para redondear ya este comentario, hay algo interesante que quiero que si no lo conoces, lo aprendas ahorita. Esa antítesis de Babel aquí significa que se pudieron entender todos los que estaban escuchando a Pedro en su disertación, en su brillante obra de retórica, como se le decía en aquellos tiempos, y que gracias a eso, entre otras cosas, ese día, para las 6 de la tarde, que es la hora en que termina el día dentro de las tradiciones judías, habían ingresado a la Santa Iglesia Cristiana Católica 3,000 personas. Recordemos que esto es una representación teológica de que el 3 es la perfección y 1,000 es multitud. Entonces, en pocas palabras, ese día entraron a formar parte en su primer día de existencia
de nuestra Santa Iglesia, los que tenían que entrar de acuerdo al plan divino. Pero, te decía, para acabar de redondear, ¿cómo crees que le entendían a Pedro gente que hablaba idiomas distintas al arameo, que era la lengua materna de Pedro y de muchos de los apóstoles, que algunos de ellos también hablaban hebreo, por supuesto, pero no todos, pero que iban a hablar griego, que iban a hablar otras lenguas de muchos de los visitantes que estaban ahí, pero todos los que estaban ahí, sin importar de su procedencia o su idioma, les entendieron lo que Pedro decía y como consecuencia se da el ingreso a la nueva iglesia de esos 3,000 miembros ese primer día. Dentro de lo que es esa antítesis de lo que es Babel, porque aquí es lo importante, que sin tener el mismo idioma se pudieron entender. Esto muchas de las personas lo citan como, ay, es que tuvieron don de lenguas. El don de lenguas es una manera de referirnos a ese don que el Espíritu Santo otorga a muchas personas. Pero hay tres conceptos que engloban lo que viene siendo el don de lenguas y quiero que los conozcas. El primero de ellos se llama xenoglosia o genoglosia, algunos lo pronuncian así. Comienza la palabra con X, es xenoglosia. El significado de xenoglosia es que hables lenguas distintas a las que tú conoces, que aunque tú no sepas lo que estás diciendo, los otros te entienden. Entonces tú lo estás pronunciando. Hay otro concepto que se llama la glosolalia. La glosolalia consiste en hablar lenguas desconocidas, no necesariamente de dominio humano. ¿Qué significa esto? Que hay personas con esos dones que pueden hablar idiomas que ya no tienen uso en muchas localidades, que existieron en tiempos pasados, pero ellos en ese don de glosolalia pueden hablar esas lenguas desconocidas que no necesariamente son de corte humano. Y hay un detalle más en cuanto al don de lenguas. Muchas personas tienen la capacidad de pronunciar esas lenguas ya no de uso común cuando están dando alabanza a Dios o a Cristo. Eso no sé si a ti te ha tocado. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tuve oportunidad de participar en la conmemoración de Pentecostés del Instituto de Pastoral Bíblica y ahí en un momento cumbre de la celebración, el padre John Mario Montoya, ese sacerdote budista que llevó esta celebración, en el momento de exponer al Santísimo Sacramento y de tener la gracia nosotros de estar cercanos al Santísimo Sacramento, él, en mi caso particular, no porque fuera yo, sino porque se dio la coincidencia, pronunció palabras de alabanza a Dios que yo no entendí nada. Yo no entendí nada, decía, ¿qué está diciendo? O sea, eso es porque él estaba usando el conocimiento, la iluminación del Espíritu Santo sobre de él, para que a través de lenguas que ya no son de uso común, le estaba dando alabanza a Dios. Y a mí me tocó ser testigo de eso que estaba sucediendo. Por esa razón dije, ay, voy a ponerme a hurgar un poquito sobre lo que son el don de lenguas. Entonces, en pocas palabras, el don de lenguas es un don que el Espíritu Santo da no a todo mundo,
pero sí a bastantes personas a las que el Espíritu Santo juzga conveniente, y entonces les puede dar xenoglosia, o sea que puedan hablar en lenguas estas personas que otros entienden, pero que el que está hablando no sabe lo que está diciendo. O glosolalia, que es hablar lenguas desconocidas, y a veces esas lenguas no son necesariamente humanas. Lo importante aquí es que el interlocutor, quien está escuchando, te entiende. Y dijimos, y la alabanza en lenguas no humanas, que también es la tercera modalidad dentro del don de lenguas. Entonces, gracias a esto, pues entendemos ahora mejor por qué decimos que Pentecostés es la antítesis de la Torre de Babel, y que gracias a esa conexión que se dio entre los que estaban escuchando y Pedro, como roca y sostén de la iglesia, se pudo dar que se iniciara ese conocimiento para muchos paganos, y también el que se diera una exposición clara, sin miedo, de lo que había sido la muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén. Entonces, ahí cambió la historia, ahí nació la Iglesia Cristiana Católica, y desde entonces seguimos avanzando. Ahora, todo esto tiene una particular interés para todos nosotros en el estudio del Apocalipsis. Has de decir, bueno, ¿y dónde? ¿En dónde podemos entender esto? Pues te lo quiero comentar en una manera sintética, en que el Apocalipsis, te recuerdo, en principio de cuentas, que el libro del Apocalipsis es el libro con que se cierra la Sagrada Escritura. Punto número uno. Que al cerrar la Sagrada Escritura contempla muchos pasajes y episodios tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, esa es otra característica muy importante. Otra de las características sobresalientes es que el libro del Apocalipsis es una liturgia celeste. O sea, si tú te pones a analizar lo que hemos estado estudiando y lo que vamos a continuar estudiando, el punto central es la liturgia celeste que el escritor sagrado está contemplando en las visiones que está teniendo ese día del Señor, ese día domingo por la tarde, que el Espíritu Santo le está permitiendo conocer, interpretar y redactar para el conocimiento de todos nosotros. De no haber sido por Juan, no tendríamos oportunidad de conocer el Apocalipsis. Y para nosotros es un libro riquísimo en conocimiento, en sabiduría, y que nos invita a la reflexión sobre todos los puntos que hemos estado viendo. Por otra parte, eh, dentro de ese conjunto de pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo, hay un elemento que tenemos que valorar mucho, que en el libro del Apocalipsis se nos presenta como un hoy, una hora, un en este momento, eventos sucedidos en el pasado, en el presente en que fue escrito y en el futuro. O sea que ese concepto de presente no tiene tiempo. Y esto es una consecuencia de que para Dios no existe el tiempo, que para Dios todo es presente. Y por lo tanto, en el libro del Apocalipsis, así lo estamos viendo. Estamos conociendo visiones que se dieron en tiempos pasados, otros que se dan en el momento en que el escritor lo está viendo, y otros que anuncian tiempos futuros. Entonces,
no nos confundamos. El libro del Apocalipsis, que sabemos que significa revelación, nos quita el velo de lo desconocido, pero nos quita ese velo sobre toda la historia de la salvación reflejada en muchos momentos dentro del Apocalipsis. Entonces, esto es algo bellísimo porque creo que no es, perdóname si digo una burrada, pero creo que es el único libro dentro de la Sagrada Escritura que te habla de los tres diferentes tiempos, pasado, presente y futuro, en una sola exposición. Entonces es algo muy, muy particular. Bueno, pues otro detalle importante que quiero decirte, la semana pasada estuvimos reflexionando acerca de los capítulos 8 al 11 dentro del Apocalipsis, acerca de los 7 ángeles y las 7 trompetas. Esto es otra cosa muy importante porque estos 3 capítulos llevan una especial dedicatoria, pudiéramos decir, a los respetuosos de las tradiciones judaicas, porque nos adentra en la descripción de tradiciones para ellos muy importantes. Recordamos que dentro del judaísmo y sobre todo en el grupo de los fariseos, ellos creían mucho en la angelología y creían que los ángeles eran quien movía el presente de todas las naciones y que tenían presencia en todas partes del globo terráqueo. Recuerda que de aquellos tiempos el globo terráqueo es un decir. Ellos pensaban que la Tierra era plana, no se imaginaban que fuera redonda. En fin, pero nos expresamos así nosotros. Entonces, está presentando aquí Juan, de acuerdo a lo que le permite Dios Padre y lo que le permite el ángel también, que representa a Dios Padre y que también representa a Jesús, el cordero degollado que está en pie ahí en el gran salón que contempló en capítulos anteriores Juan, le permite el poder observar detalles muy finos que va a mover mucho la explicación de lo sucedido en otras épocas para el conocimiento judío. Por esa razón, vemos que dentro del número 7, el número que nos presenta muchos momentos del Apocalipsis, que todo va muy relacionado al 7 y que recordamos que el número 7 es significado de plenitud, nos habla aquí por lo mismo que estamos contemplando a 7 ángeles y que cada uno se le otorga una trompeta. El que se le dé una trompeta a cada uno de ellos no es para que hagan ruido, sino porque es una forma de explicar que el mensaje que van a dar es fuerte, es importante, es trascendente, es eterno. Y entonces se le da ese significado, que cada ángel tiene una trompeta y que la va a ir haciendo sonar, anunciando eventos, algunos que ya han sucedido, otros que van a suceder y que además reviste el estruendo de las trompetas, va muy de la mano de las representaciones cósmicas sobre Dios y sobre Jesús. Por eso no es casualidad que cuando Jesús muere en la cruz, nos hablan de que hubo terremotos, que se oscureció la tierra, que hubo muchas manifestaciones celestes. Y por eso también nosotros, con el paso del tiempo, vemos que en algunas apariciones marianas también se dan fenómenos particulares. Para aquellos que conocen mucho sobre la Virgen de Fátima, pues tienen esa claridad que de acuerdo a la narrativa,
Se menciona que hubo un evento en el que el sol se movió, que, eh, que esto, más allá de una explicación teológica, es algo que hizo que muchos de los que vieron ese fenómeno creyeran. No quiere decir, casi te puedo garantizar, que se movió de veras el sol. Por una simple y sencilla razón, nosotros ya con el paso del tiempo sabemos que una situación cósmica de ese tipo, si se volviera realidad, causaría un caos en el universo que probablemente tendría este, consecuencias catastróficas. Recuerda que para Dios no hay imposibles. Pero también eso no quiere decir que lo tomes a pie de la letra. Puede ser, como hemos visto aquí en el Apocalipsis, algunas representaciones de eventos que nos citan, que es la manifestación para nosotros de un cambio físico, de un cambio cósmico palpable. Pero es lo que nosotros estamos viendo y más que nada lo que la visión del escritor sagrado está contemplando y nos está manifestando. ¿Por qué? Porque se lo pide que lo haga el Espíritu Santo. Y bueno, eso es importante. Quiero nada más retomar ciertos puntos de los 7 ángeles para los que están siguiendo esta descripción sobre el libro del Padre Carrillo. Estamos en la página 71. Para quienes lo están haciendo directamente de la Biblia, vamos a ver algunos, algunos detalles a partir del capítulo 8 y vamos a cerrar hoy con el capítulo 11. Entonces te quiero decir que estos 7 ángeles que están al pie delante de Dios tiene su significado que ya te lo había citado. Dentro de la tradición judía, ellos pensaban que, de acuerdo a la descripción en el libro de Tobías del Antiguo Testamento, se cita que hay 7 ángeles y que esos 7 ángeles comparten la gloria de Dios y tienen toda la cercanía hacia Él. Ahí en el libro de Tobías no nos da los nombres. Ya posteriormente en otros libros sagrados, como por ejemplo el libro de Daniel, nos citan únicamente el nombre de 3 ángeles, de 3 arcángeles para ser exactos. Recordemos que arcángel es uno de los escalones dentro de la nomenclatura de los ángeles, que todos son, pudiéramos decir, genéricamente ángeles, pero que existen ángeles, arcángeles, serafines, querubines y otros más. Y dentro de la tradición judía había muchas clasificaciones adicionales, como por ejemplo potentados, tronos, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en muchos detalles de eso, pero de acuerdo a los libros sagrados, a través del libro de Daniel, a través del Evangelio de Lucas, a través del libro de Tobías mismo, sabemos que se citan solamente 3 arcángeles: Miguel, el que es quien como Dios, el que comanda las huestes militares al servicio del Creador y que fue el que lanzó hacia la tierra a Luzbel, al ángel revelado, al ángel caído y a la hueste de sus seguidores. Que tenemos también a Gabriel, que fue el que le llevó el anuncio a la Virginal María de que por obra del Altísimo ella iba a ser la madre del arca de la alianza, la madre del Mesías prometido. Y entonces Gabriel se le conoce como el, el, que le, el que propicia la anunciación a María
entre otras cosas. Y también Rafael, que se le conoce como la medicina del Señor, que él actúa mucho en cuestiones de sanación. Ahora, de acuerdo a las tradiciones judías, recordemos, yo te cité otros nombres de otros ángeles que son Uriel, Raguel, Sariel y Jeremiel. De acuerdo a las traducciones del griego y ya su latinización y de ahí el pasar a lenguas ya como el castellano y otras más, algunos han cambiado nombres y por ejemplo ahí nos citan al ángel Chamuel, al ángel Zadkiel y al ángel Jofiel. Dices tú que no coincide con el de Uriel, Raguel, Sariel y Jeremiel. ¿Qué es lo que importa? Que independientemente del nombre, de acuerdo a la tradición judaica, eran 7 esos ángeles cercanos a la gloria de Dios que estaban en el gran salón también del Apocalipsis, en este salón litúrgicamente hablando. Pero Juan no nos dice que estos 7 ángeles sean, que no nos da los nombres, pero sí nos cita los 7 ángeles que corresponden a la tradición judía. Eso es algo que debemos de considerar. Ya te dije que cada trompeta es la manera de decir, atención, vamos a escuchar un mensaje importante. Y en estos mensajes importantes nos van a hablar, como te dije, de fenómenos anteriores, nos van a hablar de fenómenos presentes y de otros futuros, que tampoco tenemos que tomarlo al pie de la letra. Pero ya vimos aquí en nuestro comparativo de las plagas en Egipto, su correspondiente eh, su correspondiente evento dentro del Apocalipsis. Aquí vimos que están la representación de los ángeles con sus trompetas y aquí está el diagrama de las plagas a tu mano izquierda, lo que pasó en el Éxodo con relación a Egipto, en la parte central, lo que estos 7 ángeles nos están diciendo que va a suceder y el número que tú ves es la correlación que hay entre la columna izquierda y la columna derecha, la columna central, perdón. Pero entonces, otro punto importante que tenemos que considerar es que de estos 7 ángeles, 4 nos van a anunciar fenómenos de carácter físico que van a afectar a la naturaleza y a la tierra. Y 3 nos van a citar la trascendencia en los tiempos escatológicos por medio de la presencia de estos ángeles. Pero estos 3 ángeles que viene siendo el quinto, sexto y séptimo, está enfocado mucho a hablarnos sobre la trascendencia del mal, la trascendencia de Luzbel, la trascendencia entre la tierra de su actuar del el ángel caído y de todos los que están con él. Pero entonces es importante que no perdamos esa claridad. Los 4 primeros nos hablan de fenómenos físicos, los 3 restantes de consecuencias en la conducta de los hombres derivado del asedio del tentador que se encuentra aquí en la tierra, lanzado precisamente por el arcángel Miguel, cuando lo vence por órdenes del Señor y lo lanza hacia la tierra. Por lo tanto, tenemos que pensar que este lanzamiento pues tiene mucha antigüedad
pero aquí nos los está presentando Juan como si estuviera sucediendo en ese momento, pero pues es un evento anterior. Bueno, pues después de que vimos que el primer ángel, el de la primer trompeta, va a mencionarnos de las plagas que va que va a procurar esta plaga, ya vimos que concuerda con el tiempo en que el volcán Vesubio tuvo erupción. Y hablamos claramente de que Dios, dentro de su poder inmenso, utiliza la naturaleza en ciertos momentos de la historia para dar cumplimiento a su voluntad, y que no siempre tenemos oportunidad de ligarlo, de casar el evento con la consecuencia. Pero en este caso tuvimos la claridad que el volcán Vesubio, por los tiempos en que tuvo erupción, por el año 79, hizo desaparecer gran parte de la península itálica, y entonces entendemos más claramente del poder de la mano derecha de Dios Padre, la fuerza de Dios en que imparte justicia. Recordemos que la justicia divina, en muchos de los casos, lo conocemos también como la cólera del Señor, o lo conocemos también como la justicia del Señor o el castigo del Señor. Y todo es válido, porque en realidad la justicia divina pues va a poner a todos en su lugar. Y el ponerlos en su lugar no es grato para muchos de los que tienen que padecer las consecuencias de haber actuado en contra de Dios. Otro detalle importante que aquí estamos viendo con los ángeles es que nosotros sabemos que la iglesia fue consecuencia del ministerio público de Jesús en este mundo. Sabemos que él la fundó, y es, perdón, déjenme por favor, a ver si podemos silenciar. Ojalá ya se haya silenciado. Bueno, entonces, de lo que te decía, si la iglesia, por lo que estamos viendo, pues corresponde su nacimiento dentro del Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí los ángeles, a pesar de que nos hablan de libros y de escritos del Antiguo Testamento, nos los ponen también la iglesia como tiempo presente de aquellos tiempos. Entonces, no es que haya error, sino que, repito, los fenómenos para, para Dios todos son en tiempo presente. Y por lo tanto, en la segunda trompeta, el segundo ángel que nos anunció la plaga de que los mares se contaminaron como de sangre y que murieron las especies marinas y las embarcaciones que se encontraban allí, pues entonces también sí, perdón, es que alguien me estaba diciendo de un micrófono sin, pero ya no supe qué más. Espero, ¿sí me están escuchando los demás? ¿Me estás escuchando lo que digo, Maite? Sí, ok. Bueno, la intención era Sí, silenciar a quien tenía abierto su micrófono. Por favor, discúlpeme, pero por respeto a los demás, tenemos que tener el micrófono cerrado. Bueno, entonces, este segundo ángel que nos habla de esa sangre y que está afectando, de acuerdo a la escritura del Apocalipsis, a la tercera parte de la naturaleza, pues es contundente. Y el tercer ángel, perdón, de ese segundo ángel, pues si tú quisieras encontrar una explicación, ya dijimos, es probable que sea una de las consecuencias de la lava de ese volcán Vesubio que llegó hasta el mar y que, obvio,
le dio muerte a los peces y que afectó a la humanidad. Después aparece el tercer ángel que con su trompeta anunció la caída de ese meteorito, pudiéramos identificar, llamado ajenjo. El ajenjo ya dijimos que es el nombre que se le da porque el ajenjo es una planta amarga que puede llevarte a una muy molesta situación y probablemente hasta la muerte por su amargura. Y aquí nos lo presenta Juan, el escritor del Apocalipsis, como la visión de, de que un meteorito, una estrella, aquí nos lo cita, cayó sobre la tierra. Y entonces, consecuencia de esta caída, es también que afectó y mató a gran parte de la humanidad. Sabemos perfectamente, repetimos en la semana pasada, que tenemos evidencias, por ejemplo, cuando se cita que el meteorito que cayó cercano a la península de Yucatán hace millones de años pudo haber sido lo que ocasionó la desaparición de los grandes reptiles y grandes mamíferos en el mundo, los dinosaurios concretamente, y marcó el fin de una época. Entonces, aquí, si tú quieres aterrizarlo físicamente, lo que este ángel nos está hablando puede ser una situación similar que, obvio, perjudicó a todo el globo y a la humanidad completa. Después el cuarto ángel y su cuarta trompeta nos va a anunciar que el sol, la luna y las estrellas fueron heridos, que la tierra perdió la tercera parte de su luz. Todo esto recuerda y concuerda con la plaga sucedida en Egipto, que les causó tinieblas y que la vemos claramente citada en el Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 25, al 23, perdóname. Y esto te decía, eh, comentando que a veces no debemos de llevar al pie de la letra las descripciones, pero que sí debemos de entender su contenido teológico y escatológico de los últimos tiempos, y teológico porque es su conocimiento del por qué de Dios hacia los hombres sucedió esto, teológicamente hablando. Entonces, vemos aquí que la explicación de esto, si tú quieres interpretarlo físicamente, hay en esta zona de Mesopotamia y en esta zona de Asia antigua mucho desierto y que en ciertos momentos en que hay grandes vientos, la arena del desierto puede elevarse y producir oscuridades tremendas. Es más, relaciónalo un poco también con lo que se dice que sucedió cuando Jesús muere en la cruz, que hubo tinieblas, probablemente desde el punto de vista físico, la explicación eh, probable pueda ser que ese Hamsin, que se llama así este fenómeno, haya hecho que se oscureciera el ambiente y que eso no permitiera ver la luz del día como estamos acostumbrados, o la luz del sol o de la luna, perdón. Entonces, es una forma de entender el que cómo la naturaleza creada por Dios, por supuesto que está al servicio también de Él y que en muchas ocasiones puede transformar nuestras realidades físicas y nos puede meter en serios problemas. Entonces, este cuarto ángel, con él se cierra el que esos cuatro ángeles que desde el punto de vista físico están en las cuatro latitudes, en los cuatro puntos cardinales
de lo que era la tierra conocida en esos tiempos, nos van a hablar de lo que físicamente está narrando el Apocalipsis con estos cuatro ángeles. Pero después vienen los restantes tres ángeles, ya hablamos un poco también de eso, perdóname, ya hablamos un poco de eso, que es la narrativa que este Juan nos va a citar y nos la presenta de la siguiente forma. Dice, Juan vio un águila que volaba en el cielo y clamaba con fuerte voz, ay, 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 tres ayes. Los tres siguientes toques de trompeta, que corresponden a otro número igual de ángeles, afectarán directamente a los hombres, enemigos de Dios. El águila, mensajera de Dios, nos permite contemplar, es el animal que por su agilidad llega a más grandes alturas y aquí por esa razón nos lo cita Juan, que por cierto, recuerda que este Juan, su representación dentro de la Biblia es como un águila del propio Juan, eh, porque pues es el evangelista que nos ilustra en una forma muy importante, trascendente, la teología divina. Bueno, pues entonces aquí, después de esta entrada del águila, este Juan nos va a citar qué pasa con ese quinto ángel y esa quinta trompeta. Y aquí es interesante porque dice que el ángel caído, que es Luzbel, que es de otros nombres en hebreo, Abadón, y en griego, Apolión, significan la misma persona. Y tiene otros nombres más que luego vamos a ir repasando, este Luzbel. Pero aquí lo interesante es que este quinto ángel se refiere a la persona de Luzbel, se refiere a él. Nos dice Juan, tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Es el ángel caído. Se le dio la llave del pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. Te aclaro, no te confundas, no es que le hayan dado al ángel caído la llave del pozo. La trae la llave el ángel que está haciendo la narración de ese estrella que se representa al ángel caído. Y entonces dice, subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. Aquí tenemos otra posibilidad de cazar ese ocultamiento de la luz del sol, de la luna y del cosmos. Este quinto ángel nos está dando otra pista probable, que puede ser que ese pozo que se encuentra dentro de la tierra, en donde está Luzbel y todos sus eh, ángeles caídos que se revelaron, están ahí y que cuando ese pozo se abre, despide una humareda que impide ver la claridad, que impide ver la luz. Entonces dice, de la humareda salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaron en el sello de Dios en la frente. Entonces aquí nos está dando la clave. ¿Cuál es el sello de Dios que tú llevas en la frente? Tu bautizo. En aquellos tiempos, pues también aquí nos pone la narrativa y aunque no hubieran sido todos bautizados, pero recordemos que nos hablan
que había un sello que correspondía a los elegidos de Dios, a esos 144,000 que iban a ser salvos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, 12 por 12, 144, y 1,000 multitud. No quiere decir eso que nada más son 144,000 los que se van a salvar. Recuerda que 1,000 es una expresión que nos habla de grandes cantidades y el 144, pues es el 12 por 12. Entonces, para que no nos limitemos, vamos a ser salvos muchísimos. Bueno, entonces dice, continúa diciendo este Juan, se le dio poder a estos escorpiones para atormentar durante 5 meses, y el tormento que producen es como el de un escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. En su desesperación desearán morir y la muerte huirá de ellos. Esto tiene su representación cuántas veces por haber fallado, por haber pecado, por haber ofendido, por haber lastimado a Dios y a Jesús, desearíamos desaparecer de este mundo. No la vergüenza y nos, nos corroe y decimos, ¿cómo fuimos capaces de hacer esto? Líbreme Dios, ya no quiero seguir aquí. Bueno, pues a pesar de que tú te lamentes y quieras desaparecer del mapa, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque esto es precisamente lo que nos está narrando que sucede este Juan con estos escorpiones que nos pican, que eh, nos causan dolores, dolores muchas veces morales, dolores de conciencia, dolores en nuestro corazón, y que eso nos impide que podamos desaparecer de este mundo. Y entonces es una guerra constante entre el mal y nosotros. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este quinto ángel? Que el mal que el mal que provoca este Abadón o este Apolión entra también dentro de los planes divinos. Cuidado, no nos confundamos, no es que Dios mande el mal, no es que Dios quiera que la humanidad caiga, pero sí permite que que existe el tentador, permite que él te provoque, permite que él te zarandee, pero tú tienes inteligencia y tienes libre albedrío. Entonces, si no existiera el mal, pues no tendríamos que esforzarnos nada o casi nada para estar bien con Dios. Pero como lo hay, entonces te forza, te obliga, te conlleva para que te impongas al mal, para que tú sigas a Dios, para que tú respetes sus mandamientos y para que tú sirvas a tu prójimo. Entonces, entendámoslo, está fuerte esto del quinto ángel, pero nos está dando la claridad de que el tentador está dentro de la tierra, dentro también de las disposiciones divinas para ponernos a prueba a nosotros. Algunos autores ven a estas langostas, escorpiones, como una representación del pueblo parto. Ya dijimos que los partos fueron unos aguerridos, eh, personas expertos en el manejo de los arcos que tuvieron en jaque a Roma por mucho tiempo y que solamente hasta el año 144 pudieron ser vencidos por las tropas imperiales romanas. Pero eso es una interpretación de ciertos exégetas, pero otros nos dan otra explicación. Otros autores interpretan esta plaga
de escorpiones, langostas, más bien como una intervención demoníaca contra los enemigos de Dios. Y creo que esto es bastante aceptable. Es bueno recordar que los paganos tenían a los astros como divinidades y para los judíos, según la literatura rabínica, los ángeles dirigían las estrellas y las personificaban. La estrella venida del cielo es un ángel caído que recuerda la rebelión de Satanás y la caída de los ángeles, lo que estamos hablando. La caída de los ángeles desde los cielos a la tierra, ya vimos que de acuerdo al Antiguo Testamento, nos lo cita en dos diferentes momentos, que pudieron darse ambos, no solamente uno u otro. Uno, cuando por no quererle rendir eh, culto al hombre, se revela Luzbel. Pero aquí no nos confundamos. Cuando escuchamos esa descripción, pensamos en Adán. Ay, pues ¿por qué? Porque después de que creó a los ángeles y que se rebelaron y que fueron lanzados a la tierra, después vino la creación del hombre. Y cuando vemos aquí que dicen algunos exégetas, Luzbel no quiso darle culto al hombre. En automático luego pensamos, ¿no le quiso dar culto a Adán? No, no es así. Recuerda que Jesús es el Dios que acepta convertirse en humano, que a pesar de que tiene la divinidad celeste, acepta ser un hombre más dentro del plan de salvación y que siempre va a mantener esa característica y aún ahora en el cielo, él está en su condición humana como Mesías y Señor, ahí independientemente de que también tiene la divinidad celeste. Entonces, ese fue uno de las posibilidades de cómo llegó Satanás aquí, a este mundo. Y después, en algunos textos bíblicos, nos hablan de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Fíjate qué bondad del Creador de referirse a estos ángeles caídos dentro de la Escritura con esa descripción, los hijos de Dios. Pues sí, ¿quién creó a los ángeles? Dios. ¿Para quién están a su servicio de Dios los ángeles? Pero Luzbel se revela por no quererle dar culto a Jesús en su condición humana y entonces no puede ser permitida esa soberbia de parte de Dios y mucho menos puede tolerar Dios la falta de humildad y el arrepentimiento. Esa es la clave para muchísimas cosas en nuestra condición humana y en nuestra condición eh, total. Si tú tienes arrepentimiento y tienes la humildad de reconocerlo y de humillarte y pedir perdón, obtienes muchísimas gracias de parte de Dios. Pero Luzbel no lo quiso hacer y por esa razón fue lanzado al abismo, al lago de fuego. Este lago de fuego no lo confundas con el lugar de los muertos, ni para los judíos ni para los griegos. Es una manera de referirnos a ese abismo que viene siendo el propio pozo donde está eh, Luzbel y donde está todos sus seguidores, y que ese pozo va a ser abierto de acuerdo a las disposiciones de los tiempos previos a la parucía y va a permitir que el demonio nos tiente, nos haga caer y nos lleve a momentos críticos. ¿Cuándo son estos momentos? Dicen algunos, pues si ya como estamos puede haber algo peor. Pues mira, no te sé decir,
pero lo mejor es que tú vivas de acuerdo al decálogo y también a dar servicio a tu prójimo, porque nadie, los tiempos, como bien sabemos, ni Jesús los conoce, solamente Dios Padre, pero de que pueden estar ya vigentes, probablemente. Al abrir el pozo, me regreso aquí a la cita, al abrir el pozo salió una humareda, al abrir el ángel al servicio de Dios ese pozo, como humo de horno que lo oscureció todo. La humareda se convirtió en langostas y escorpiones que simbolizan los espíritus malos o demonios y que ellos se dedican no a dañar los cultivos ni a dañar la tierra como los primeros cuatro ángeles, sino a tentar y a ponernos de cabeza a los humanos. Y por esa razón vamos a encontrar algo para que tú puedas comparar. Te dije que el Luzbel, el ángel caído, tiene dos nombres. En griego se dice que es el destructor y también, o sea, como en griego es Apolión y en hebreo se dice Abadón, que también significa perdición. Ahora entiendes por qué en la narrativa de la pasión de Cristo, de la pasión de Jesús, más bien dicho, todavía no era Cristo, quien lo va a entregar, que es Judas, cómo nos lo cita el evangelista Juan. Judas es llamado el hijo de la perdición. Ahora entiendes por qué esa descripción, porque Abadón y Apolión significan perdición y destrucción. Bueno, pues aparece el sexto ángel y la sexta trompeta. Y se tocó el sexto ángel. Entonces oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que están delante de Dios. Recuerda, estamos en una liturgia celeste y ese altar es equiparable al altar que estaba en el templo de Jerusalén, que estaba el templo de los sacrificios y que también estaba el altar, perdón, dentro del templo de Jerusalén, perdóname, en el lugar del santo, no el santo de los santos, en el santo de los santos estaba solo el arca de la alianza. En el santo se encontraban dos altares, el de los sacrificios y el de los inciensos, y donde ponían ahí los panes que le decían los panes de la ofrenda, los panes que estaban ahí siempre como un símbolo divino. Entonces, recordemos, está citando aquí Juan, un altar de oro. Oro porque es algo excelso, algo grande, que está delante de Dios, no por encima de Dios, frente a Dios. Y tiene cuatro cuernos. Los cuernos es símbolo de poder, es símbolo de gloria, es símbolo de honor, es símbolo de triunfo. Y este sexto ángel dice, suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. Se refiere a los cuatro ángeles que mueven al mundo. ¿Y por qué cita el Éufrates? Pues porque en esa zona del Éufrates de Mesopotamia era donde se presume estuvo los inicios de la humanidad, de las grandes naciones, y también en esa misma zona es en donde están los reinos que combatieron a la iglesia y ellos recuerda que son Persia, Asiria, Grecia, Roma y están simbolizados como si fueran cercanos al río Éufrates. Y entonces por esa razón este sexto ángel dice que por qué no sueltan a esos ángeles que están preparados para la hora, el día, el mes y el año. Y entonces nos dice aquí el autor sagrado
que estos, que había una caballada aproximadamente como de 2 millones de guerreros que tenían cabezas como de león. La cabeza de león es simbolismo de lealtad, pero también de gran fiereza. Y entonces está pidiendo este sexto ángel que suelten a esos guerreros para combatir a los agresores de la iglesia en diferentes tiempos, pero aquí estamos hablando en presente. Dice, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas semejantes a serpientes tienen cabezas y con ellas causan daño. O sea, aquí está como contraparte de los escorpiones. eh, Él ve esta caballada, esta gran caballada, como la posibilidad de combatir a todos los que han muerto por la fe y que están bajo ese altar de oro que nos cita aquí Juan en esa liturgia celeste. El sexto ángel y el de los 4 cuernos que rematan el altar de los sacrificios, de ahí salió una voz. Es la voz de los mártires que oran pidiendo a Dios el castigo para los malvados. Escucha, ¿eh? No están increpando, ni exigiendo, ni gritando, haz justicia, Señor, sino que le están dando gloria y alabanza a Dios, y dentro de esa gloria y alabanza, su voz es la representación de la petición de justicia divina en contra de los opresores de la iglesia. Entonces el resultado es que no se convirtieron de sus asesinatos ni de sus hechicerías los agresores. Es una forma de decir que esos que persiguieron a la iglesia y le causaron la muerte a muchos de los perseguidos, concretamente lo que es Nerón y la Roma imperial, ellos fueron los que le dieron muerte a muchos de estos cristianos, pero aquí también nos cita el autor que muchos de los que se contaminaron por las culturas y las religiones que profesaban el paganismo, que cultivaban y que vivían muchas naciones que oprimieron a el pueblo judío, y aunque todavía no había nacido la iglesia, el autor sagrado los pone como parte ya de esta iglesia naciente. Y dice, estos perseguidores no se convirtieron ni de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus actos de rapiña. Entonces, se trata en definitiva de una visión religiosa de la humanidad, la forma en que nos lo presenta. Y esto fue realizado por seres demoníacos, o sea, los reinos que persiguen y que persiguieron a la Iglesia Cristiana Católica son influenciados por estos seres demoníacos que nos citan, están en ese pozo y que están alterando a los humanos, no a la globo terráqueo, no a la humanidad, no a la naturaleza, sino a los hombres. Y entonces aquí, junto con el sexto ángel, y entre el sexto y el séptimo aparece una visión muy interesante que nos cita aquí Juan, porque dice que el sexto ángel trae un pequeño libro, y este libro lo trae un ángel que tiene unas piernas como de fuego, que una está sobre el mar y otra de sus piernas sobre el río Éufrates, y que trae sobre su cabeza un arco iris como una diadema y que viene envuelto en una nube. Esto, por supuesto, que es una presencia de un mensajero divino que se le acerca a este Juan y le dice 2 cosas. La primera, que lo que está viendo no
lo cite en su totalidad. ¿Por qué? Pues porque ahí, recordemos, en el libro de los 7 sellos no revela nada este Juan del contenido porque son designios divinos. Pero en este librito que sí se lo permite ver a este Juan, le dice, pero no publiques nada de lo que dice. Punto número 1. Y el punto número 2 le dice, devóralo. Y este librito te va a dar primero dulzura y después te va a dar amargura y te va a dar mal sabor. Y esto lo debemos de interpretar como que Juan lo consume y efectivamente en su boca siente un sabor dulce. Esto viene como una liga de que la justicia divina se va a hacer manifiesta, pero que como consecuencia de esta justicia divina va a causar mucho dolor, va a causar mucha pesadumbre, va a causar mucha angustia y mucho miedo entre mucha gente. Es a lo que se refiere que ese sabor dulce se va a convertir después en el mismo Juan, en amargura. Y le dice el Juan una expresión muy importante, le dice a Juan, en primer lugar, el ángel lo trae en su mano derecha y la eleva como una expresión de que está jurando por el nombre de Dios lo que le está entregando en ese librito. Por otra parte, se da una manifestación cósmica de truenos, de relámpagos, como es manifiesto cuando Dios quiere dar un mensaje. Recuerda cuando en los tiempos de Moisés se hablaba de todo eso que pasaba en el monte Sinaí, esas manifestaciones cosmogónicas. Y después el ángel, cuando le dé el librito, a Juan le dice, ya no habrá dilación. ¿Qué significa ya no habrá dilación? Significa que ya no habrá más signos, que ese libro que le está dando es el último signo sensible, el último signo visible que le está dando el ángel como una prueba de los tiempos escatológicos que vendrán en el día de Yahvé. En pocas palabras, los ángeles nos están anunciando todo lo que va a suceder en ese día de Yahvé, en ese día en que se manifieste la justicia divina por haber perseguido a su iglesia y por haber dado muerte a muchos de sus seguidores. Estos seguidores, para el conocimiento judío, nos los presenta también este ángel como los testigos. Recordemos que en el judaísmo pedían que hubiera 2 testigos para darle veracidad a cualquier afirmación. Entonces aquí los cristianos, por ser mucho más que 2, eran testigos de la gloria de Jesús y de su iglesia. Y por lo tanto, son ellos mismos los testigos de la iglesia. Entonces, estos testigos van a ser los que esperan esa justicia divina que se va a manifestar el día de Yahvé. Y por último, vemos que para algunos exégetas estos 2 testigos puede ser la representación también de 2 personas, de Pedro y de Pablo, dentro del Nuevo Testamento, como los grandes impulsadores de nuestra religión. Pero dentro del Antiguo Testamento se le pueden referir a Moisés y a Elías. Y yo le doy mucho crédito a esto de Moisés y Elías porque recuerda qué pasó en el día de la transfiguración. En el día de la transfiguración, Jesús conversa con Elías y con Moisés en la cima del monte, ante la presencia de Pedro, de Santiago y de Juan, y se presume que estaban hablando de la partida, bueno, no se presume, dicen las escrituras que están hablando sobre la forma en que iba a sufrir y a salir de este mundo, de la crucifixión de Jesús. Y entonces aquí también nos lo cita el autor sagrado como que estos 2 testigos pueden referirse al propio Elías y a Moisés. Entonces,
En este séptimo ángel y su trompeta, lo que nos está diciendo que ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de Cristo, y que reinarán por los siglos de los siglos. Que le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, a aquel que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encolerizado para, y esta cólera, y con el paso del tiempo, habían producido muertos dentro de los cristianos. Y entonces llega el momento en que se van a destruir aquellos que destruyeron a la iglesia y que destruyen a la tierra. Y esto va a ser el anuncio del reinado eterno de Dios y del Cordero degollado en el día de la gloria del Yahvé, en el día del juicio final, en el día de la parucía. Y después cierra esta narrativa el autor sagrado diciendo que los 24 ancianos que están junto al trono de Dios se postran y le dan gloria a aquel que era, que es y que vendrá. Y entonces tenemos que tener claridad, estos ancianos, además de que nos representan inteligencia, es la representación de la clase sacerdotal. Entonces dices tú, los sacerdotes del Antiguo Testamento, más el sumo sacerdote eterno que es Jesús, están presentes ahí frente a la gloria del trono de Dios en esta liturgia celestial en la que está contemplando Juan, el autor sagrado del Apocalipsis. Entonces, este santuario de Dios abierto en el cielo es una teofanía con las tradiciones cósmicas manifestándose, y algunos consideran que aquí termina la primera parte del libro del Apocalipsis. Entonces, la parte central de esta sección es la de los dos testigos. Ellos están representando a la iglesia que a través de todos los tiempos en forma continuada sigue dando esos testigos fieles, y que corto es el tiempo en el peregrinar de este mundo y esta tierra, y que es muy largo el tiempo de la eternidad. Por lo tanto, el precio de su testimonio será muchas veces la sangre y la muerte, pero ellas serán ineludibles a la resurrección gloriosa, y la vida nunca terminará, ni nunca se les podrá ser arrancadas. Pues entonces con esto termina en teoría la primera parte del Apocalipsis, y yo agradezco a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el que nos hayan acompañado, y a ti el que hayas estado atento a todas estas explicaciones, y te invito para que nos acompañes el próximo lunes para que entremos al nuevo capítulo, la mujer envuelta en el sol y el dragón. Algo muy, muy interesante para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, pues que tengas buena semana junto con tu familia. Por favor, da constancia de tu asistencia y pondré la canción de cierre, que te pido disculpas porque va a ser la misma de la semana pasada. Discúlpame. Que descanses. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás.
cielo